Bueno, como ustedes saben, estamos en modo de conferencia y para mí era difícil estar en ese modo de conferencia y traer un mensaje totalmente divorciado a lo que sería la conferencia de esta semana. Y yo no quiero adelantarme a lo que va a ser el contenido de este fin de semana, pero sí quisiera traer una especie de aperitivo de lo que pudiera ser y de lo que pudiera representar esta conferencia para nosotros, que entre los pastores hemos comentado que es más que una conferencia. Es el deseo de nosotros de que la iglesia haga lo que tiene que hacer en nuestra generación y que nosotros específicamente, la IBI y la iglesia dominicana, entienda que los tiempos que estamos viviendo requieren una participación de nosotros que quizás hasta ahora no hemos visto. Y esa es la idea de mi mensaje de hoy, que reflexionemos un poco acerca de ciertas condiciones que estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestra generación y que nos llaman, nos requieren nuestra absoluta atención e iniciativa. Y esa es la idea. Nosotros verdaderamente estamos viviendo días malos. Y no me refiero a días malos, a días económicamente malos. No, días perversos. Eso es lo que quiero decir cuando digo que estamos viviendo días malos. Vivimos días en los que el pecado abunda, en los que la maldad nos rodea y nos asedia, al punto que muchos de nosotros estamos en un constante estado de temor, de ansiedad, de inquietud, de sospecha frente a todo el mundo, ¿o no es así? ¿No nos sentimos constantemente en ese sentido de temor, sospecha, inquietud, donde quiera que vamos, con quien sea que nos relacionemos? Muchos de los hábitos que eran comunes en nosotros han cambiado, cosas sencillas y cosas no tan sencillas. Ya pocos se atreven, por ejemplo, a bajar un cristal en un semáforo. Pocos se atreven a dar una limosna al que se le acerca. Obviamente nuestras casas están cerradas a todo lo que es ambulante, vendedor ambulante, limpiador ambulante o predicador ambulante. No queremos que nuestras casas sean abiertas a absolutamente nada. Tenemos temor de dejar ir a nuestros hijos a cualquier lugar. No nos atrevemos a dejarlo en ninguna clase o en ninguna instrucción sobre la cual nosotros no tengamos un absoluto control. No dejamos ir a nuestros hijos a dormir a ninguna casa de la cual no tengamos absoluto conocimiento de lo que en esa casa sucede y de lo que en esa casa ocurre. No confiamos en las empresas que nos venden productos. No confiamos en los funcionarios que nos gobiernan. En algunas ocasiones no confiamos en los pastores que nos pastorean. Vivimos en una época donde el pecado abunda y la abundancia de pecado ha llevado nuestros corazones y mentes a vivir en constante temor y sospecha y ansiedad. Y mi propósito en el día de hoy no es alarmar a nadie, pero sí alertar. Porque quizás nosotros en las condiciones en las que estamos viviendo estamos al tanto de ellas, pero no estamos del todo claros de qué se requiere de nosotros. ¿Qué implican estos tiempos para nosotros? Y a modo de alertar, no de alarmar, pero inevitablemente algunos se van a alarmar. Yo les voy a presentar algunas informaciones que yo he estado manejando en estas semanas, producto de la conferencia, producto de una serie de programas de radio a lo que he estado asistiendo, precisamente hablando del deterioro moral que nuestra sociedad está experimentando. Recientemente, en un discurso que pronunció el presidente Barack Obama hace apenas unos días, él indicaba que 1 de cada 5 mujeres en los Estados Unidos es sexualmente asaltada durante sus años universitarios. Y se alarmaba. Y de hecho propuso una ley para controlar esa realidad. La pena es que la ley lo que trata es de evitar las consecuencias y de someter a las responsables, pero no tiene ninguna solución a las causas de esta situación. Cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando
a nivel de la pureza, y voy a usar ciertas palabras que a los adultos les pido que entiendan de qué estoy hablando, y voy a mantener ciertos términos fuera de mi exposición por los niños que hay presentes, quizás 12, 13, 14 años todavía. Pero la impureza abunda, la inmoralidad abunda en nuestros días. Y ustedes saben a qué me refiero. En el año 2004, estamos en el 2014, existían más de 2 millones o 1.6 millones, de sitios webs inmorales e impuros. Millones, con muchísimas ramificaciones. En el 2004, 70 millones de personas consumían inmoralidad sexual por internet todas las semanas. En Estados Unidos. Y 11 millones de esos que consumen son menores de 18 años. En Dinamarca se hizo una encuesta de 700 personas en el 2007 y el 70%, coincide esto con Estados Unidos, consume inmoralidad por internet todas las semanas. En el año 2007, la Universidad de Alberta en Canadá reportó en una encuesta que hizo que entre los 18 y los 23 años, un 90% de los varones confesó que ha visto inmoralidad en el internet antes de los 13 años. 90% ha visto inmoralidad en el internet antes de los 13 años. Y el 70% de las mujeres encuestadas también reportó que ha visto inmoralidad en internet antes de los 13 años. Nuestra generación, dice Antonio Cruz, por otro lado, yéndome a otra realidad, tampoco se quiere casar. Hoy en día las estadísticas indican que la gente se casa menos y se casa más tarde. Pero los que se casan no prevalecen y no perduran tampoco, por el asedio que hay sobre la familia en nuestra generación. Ya hoy en día 14 países a nivel mundial han aprobado y han levantado las fronteras de los sexos para el matrimonio. No importa el género para tú casarte, te puedes casar con una persona de tu mismo género. 14 países, y aunque son relativamente pocos, hay mucha presión a que ese número aumente rápidamente, y los países que han aprobado este matrimonio de personas del mismo sexo son países de mucha influencia a nivel mundial. No solamente eso, nuestra generación ha visto una disminución en las edades en que se permite tener relaciones sexuales. Hoy en día, en Venezuela, un niño de 12 años puede tener intimidad con un adulto y el adulto no ser sometido a la justicia. 12 años. España y Argentina, 13 años. Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Guatemala, Ecuador, Panamá y Chile, 14 años. Un niño de 14 años puede tener intimidad con un adulto y el adulto no ser sometido a la justicia. Costa Rica, 15 años. Puerto Rico, Jamaica y Nicaragua, 16 años. Estados Unidos, entre 16 y 18, dependiendo del estado. República Dominicana, 18. ¿Se fijan lo que está pasando a nivel mundial? Esto, cuando lo vemos así en estadística, decimos, wow, nos preocupamos, pero las implicaciones psicológicas y espirituales de toda esta realidad son incalculables. Incalculables sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre los profesores de nuestros hijos, sobre los que nos rodean, sobre nosotros mismos. Si analizamos otra realidad, la realidad del materialismo, nos daremos cuenta que también ahí hay serios problemas. A manera de referencia, hay muchas cosas que pudiera presentar, pero ninguno de nosotros ignora que el materialismo y el consumismo es un mal de nuestra época. La gente hace lo que sea por dinero. En el año 2010 se llevó a cabo una encuesta en Inglaterra con 1.678 jóvenes. La llevó a cabo el periódico US Star. Y oigan las respuestas. 75% de los jóvenes respondió que el objetivo número 1 de su vida era ser millonario.
75% de los jóvenes en Inglaterra, el objetivo número 1 de su vida es ser millonario. Pablo dice en su carta a Timoteo, en su segunda carta, que los que quieren enriquecerse caen en condenación y lazo y se torturan con muchos dolores. Una sociedad cuyos jóvenes quieren en un 75% ser millonarios y ser su objetivo número 1 tiene problemas. De hecho, este mismo grupo de jóvenes respondió más de un 50%, 52%, que los millonarios son más felices. Asocian felicidad con dinero. El 74% respondió, sí, que si yo soy millonario, eso es éxito. Igualan el éxito con el tener dinero. El 26% está dispuesto a ceder moralmente en algo por ser millonario. Y el 36% está dispuesto a sacrificar su familia por ser millonario. No creemos que esta manera de pensar, que esta impureza, que este materialismo que estamos viendo, y esto es solamente una muestra, y es como dicen, para muestra que baste un botón, tiene un efecto profundo en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, tiene un efecto profundo en el comportamiento de nuestros contemporáneos, de la gente que vive alrededor de nosotros. Claro que sí, muy, muy profundo. Y la pregunta es para nosotros, y entonces, ¿cómo viviremos? Que es un título que tomé prestado de un autor que se llama Francis Schaeffer, que escribió un libro. Y entonces, ¿cómo viviremos ante esta realidad de nuestros días? Entonces, ¿cómo viviremos? Es mi título para el día de hoy. En estos días malos, ¿cómo estamos supuestos a vivir? Y yo quisiera que fuéramos a Efesios 5 y vamos a leer un par de versículos ahí, porque en ese texto nosotros encontramos al apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Éfeso en cómo vivir en días malos, en días perversos, como lo que nosotros estamos viviendo. Días difíciles moralmente hablando. Y en todo el capítulo 5, antes de leer los versículos que quisiera que estudiáramos en el día de hoy, en todo el capítulo 5 hay más o menos 3 secciones. Hay una sección donde él le dice a los efesios que tienen que vivir en amor, y eso está en los primeros versículos. Luego le dice que tienen que ser luz, y eso está después del versículo 5 hasta el versículo 12-13. Y luego más adelante dice que en días malos tenemos que vivir con sabiduría. Tenemos que saber vivir con sabiduría, y ese es mi llamado en el mensaje de hoy. Lo que se requiere en días malos del cristiano, y este texto está dirigido a cristianos fundamentalmente, es aprender a vivir con sabiduría. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué implica eso? Y el versículo 15, 16 y 17 nos da 3 recomendaciones, 3 aspectos de cómo podemos nosotros vivir con sabiduría en días malos, en días como estos, perversos, que en Éfeso, también habían días malos. La gran diferencia entre la perversión de antes y la perversión de ahora es que ahora nuestra generación está conectada constantemente y los niveles de perversión a nivel mundial se nivelan. No hay ninguna región, digamos, casi a nivel mundial, que no padezca de estas mismas cosas. Porque precisamente la conexión que hay, la aldea global a la que todos pertenecemos, hace que el nivel moral a nivel mundial sea prácticamente el mismo. Entonces leamos Efesios 5, 15 al 17, donde Pablo le dice a estos cristianos: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Fíjense que en el centro de estos 3 versículos está la idea de que son días malos, días perversos. Y como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver qué implica eso. Pero ese es el tipo de días en el que nos encontramos nosotros. ¿Y cuál es la recomendación que Pablo le da
a los efesios que están viviendo y están enfrentando estas cosas que nosotros mismos estamos enfrentando. En primer lugar les dice, vivir sabiamente en días malos requerirá vivir con mucho cuidado. La vida sabia requerirá de mucha reflexión. Miren lo que dice el versículo 15 al principio. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Lo primero que se requiere es que pongamos atención. Que no seamos espectadores sencillamente de lo que está ocurriendo. Pasivos, desconectados. Más allá de que desconectados, muchos de nosotros no queriendo escuchar lo que está pasando. Ay, no me diga eso. No me cuente esa historia. No quiero ver esa noticia. No quiero leer ese libro. Eso es muy profundo. Eso es muy denso. Eso es triste. Vivimos constantemente tratando de evitar que estas noticias negativas, que estas realidades perversas de nuestros días nos lleguen. Porque ciertamente son pesadas. Pero ¿cómo vamos a saber vivir si no las entendemos y no las reflexionamos? Y no vemos entonces nosotros cómo hemos de vivir. En términos llanos, Pablo dice, tened cuidado cómo andáis. En términos llanos, lo que él está diciendo es cerciórense de vivir como deben vivir. Asegúrense. Eso es lo que significa en el original, de que ustedes están viviendo vidas como se supone que deben vivir los hijos de Dios. Así es que ustedes tienen que vivir. Pongan atención, así es que vive el sabio. Por eso que la segunda frase dice, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo vive el sabio? ¿Cómo yo vivo la sabiduría en mi vida práctica? Teniendo cuidado en primer lugar, teniendo mucho cuidado de los pasos que yo doy. Y fíjense que Pablo viene aquí en el versículo 15 y dice, por tanto, él viene razonando con los efesios una serie de realidades y al final llega al versículo 15, por tanto, vivan con mucho cuidado. ¿Por tanto de qué? Por tanto de qué? Bueno, en el 4.1 él les dice, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. En el 4.22 él les dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Yo estoy haciendo un resumen, no tienen que ir texto por texto. En el 5.1 le dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. En el 5.3 le dice, aléjense de toda inmoralidad, de toda impureza, de toda avaricia. En el 5.7 les dice, no sean partícipes de las tinieblas, ya que somos luz. Y por el contrario, dice en el 5.11, no participen de las obras de las tinieblas, sino que desenmascárenlas. Entonces, si tienen que vivir de una manera digna, si tienen que ser imitadores de Dios, si tienen que ser luz, si tienen que alejarse de toda inmoralidad y toda impureza, tengan cuidado como ustedes andan. Tengan todas estas cosas en cuenta. Observen los pasos que están dando para que sus vidas sean consistentes con lo que se supone que sean las vidas de los hijos de Dios, hijos de la luz, llamados a desenmascarar las obras de las tinieblas y no participar de ellas. Y yo quiero bajar todavía más porque ¿qué implica vivir con cuidado? Bueno, teniendo todo esto en cuenta, pero ok, ¿cómo llevamos esto a la práctica, a nuestras vidas? Y yo diría que lo primero que nosotros tenemos que observar es que una vida vivida con cuidado requiere reflexión. Un nivel de reflexión, hermanos, al que nosotros no estamos habitualmente acostumbrados. Unos niveles de profundidad que el hombre de hoy al que no quiere llegar. Y cuando digo el hombre de hoy, sí es el hombre de hoy, porque hay características en el hombre de hoy que nos impiden llegar a los niveles de reflexión que la vida de hoy requiere. Y entonces somos llevados de aquí para allá por las corrientes morales, por las modas, por los ímpetus culturales. Y sin darnos cuenta somos partícipes de las obras de las tinieblas que se supone debemos desenmascarar. Porque no pensamos las cosas, las decisiones que tomamos, el entretenimiento del cual disfrutamos, la gente con la que nos relacionamos, las compras que hacemos.
Las decisiones que tomamos en general no son pasadas por un filtro de reflexión. Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer a la hora de vivir con cuidado, aumentar los niveles de reflexión en mi vida. Y pensar nos da trabajo, hermanos, pensar da trabajo. Yo no voy a poner a nadie a levantar la mano, pero ¿no les resulta que pensar da trabajo? Sí, sí. Ese es uno de los principales males de nuestra generación, esa falta de profundidad y de análisis, de autocrítica. Tenemos esa idea de que, ay, no le dé mucha mente a eso. No le dé mucha mente a eso. Recientemente yo escuchaba, más bien leía, en una de estas revistas sociales de los periódicos dominicanos, creo que era Ritmo Social, que se le hacía una entrevista, y yo tengo que decir el nombre porque realmente eso está ahí, eso es público. Daddy Yankee. Ustedes podrán decir, como que no se corresponde tu mensaje de vivir una vida de reflexión con que tú estés leyendo una entrevista de Daddy Yankee. Pero esos son los referentes culturales de hoy en día. Entonces, ¿qué decía Daddy Yankee? La entrevistadora le decía que en el país, él es puertorriqueño, en nuestro país hay un programa de la vicepresidencia, de la oficina de la vicepresidenta de la nación, para convocar a los músicos urbanos a componer con valores, a componer no con el tipo de letra que es común, una letra que denigra a la mujer, que eleva el materialismo, sino a componer con valores. Y entonces la entrevistadora le decía que qué pensaba él de eso, que si él no consideraba, le decía la entrevistadora, si él no consideraba que algunas de sus letras eran denigrantes para la mujer. Y su respuesta fue, es que se toman las cosas muy a pecho. Cuando uno compone esas letras que denigran a la mujer, él no lo dijo así, pero yo estoy interpretándolo. Cuando uno compone de esa manera, dijo él, letras que denigran a la mujer, que elevan el dinero, que salen con vehículos, que ese es el éxito. Estamos en vacilón. Esas fueron sus palabras textuales. Estamos en vacilón y la gente tiene que distinguir cuando uno está componiendo para el vacilón. Esa ligereza de vida está matando a esta generación. Porque mucha gente entiende que esas cosas no tienen mucho impacto, no tienen mayor importancia. Recientemente se prohibió un concierto de Miley Cyrus en nuestro país y mucha gente apoyó la medida, mucha gente se opuso a la medida. Pero es que no vemos lo que este tipo de artista promueve. La libertad. Sí, es cierto, no hay libertad para ese tipo de cosas. Hay un costo que pagar. Pero lo otro tiene un costo también. ¿Qué costo queremos pagar? ¿El costo de controlar ciertas cosas y filtrar ciertas cosas o el costo de permitir que la inmoralidad sea promovida, aplaudida entre nosotros? La reflexión es necesaria si nosotros queremos vivir una vida sabia en nuestros días. Tenemos que pensar bien cómo estamos viviendo. Y si yo no tengo los recursos, pidamos consejo, compremos libros, compremos literatura de gente de profundidad que nos enseñe a pensar. Consultemos nuestras decisiones antes de tomarla para vivir la vida de una manera que honre a Dios, como hijos de la luz. Este autor, Enrique Rojas, es un autor que yo he estado usando en estos días precisamente con una intención muy clara. Enrique Rojas no es cristiano, pero escribió un libro que se llama El hombre light. Y cuando uno lo lee, uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre no cristiano llegue a este tipo de conclusiones? Y yo quiero usarlo intencionalmente, citando algo de él, para que ustedes vean que no es una observación en la acera cristiana esto de la falta de reflexión.
No hay pensadores intelectuales en el plano secular que están pensando de la misma manera. Y él dice que nosotros vivimos una generación donde el hombre es light. El hombre light, así se llama su libro. Y cuando él habla del perfil psicológico del hombre light, él es psiquiatra, él dice lo siguiente: se trata de un hombre relativamente bien informado, pero con escasa educación humana, muy entregado al pragmatismo por una parte y a bastantes tópicos por otra. Todo le interesa, pero a nivel superficial. No es capaz de hacer la síntesis de aquello que percibe y en consecuencia se ha ido convirtiendo en un sujeto trivial, ligero, frívolo, que lo acepta todo, pero que carece de unos criterios sólidos en su conducta. Todo se torna en él, en este hombre light, etéreo, leve, volátil, banal, permisivo, cómico. Ha visto tantos cambios tan rápidos y en un tiempo tan corto que empieza a no saber a qué atenerse, o lo que es lo mismo, a hacer suyas expresiones como todo se vale, ¿qué más da? Las cosas han cambiado. Eso es una realidad hoy en día. No solamente dicho por nosotros, sino por otros. Entonces, si nosotros vamos a vivir con cuidado, nosotros tenemos que aumentar y mejorar y profundizar nuestros niveles de reflexión en la vida. ¿Qué implicaciones tiene una decisión económica, familiar, un cambio de colegio, un tipo de entretenimiento? ¿Qué implicaciones tiene sobre mi hogar que yo tenga un internet abierto en mi casa? ¿Qué implicaciones tiene que yo mande a mi hijo a un tipo de colegio? ¿Qué implicaciones tiene que yo tenga tal tipo de negocio? ¿Qué implicaciones tiene la publicidad que yo hago en mi negocio? ¿Qué implicaciones tiene que la mujer salga a trabajar o que se quede en su casa? Todo eso, hermano, tiene que tener un nivel de análisis, de reflexión. No puede ser una decisión sencillamente, bueno, porque eso es lo que todo el mundo hace, eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se requiere, sin un nivel de profundidad de las implicaciones de esas cosas sobre nuestras vidas personales y familiares. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Pero lo otro que yo necesito para manejar mi vida con cuidado, además de reflexión, yo necesito humildad. Hay grandes niveles de humildad, altas dosis de humildad requeridas. Primero, porque yo tengo que abrirme a la consulta. Ustedes saben que la gente cuando quiere hacer algo y sabe que alguien le puede llevar la contraria, no pide opinión. Porque sabe que si pide opinión, él sabe o ella sabe lo que es correcto, lo que debe hacer. Pero yo no voy a pedir opinión, no vaya a hacer cosas que entonces me impidan hacer lo que yo quiero hacer. Eso es arrogancia, eso es egoísmo, eso es una actitud cerrada a la consulta. Yo necesito abrirme a la consulta en mi vida. Yo no me las sé todas. Si hay un consejo que usted puede recibir del libro de Proverbios, ¿usted quiere un resumen del libro de Proverbios en un versículo? ¿Tú quieres saber de qué se trata el libro de Proverbios? Entero. No tiene que leer los 31 capítulos, tiene que leerlo, pero es: no te apoyes en tu propia prudencia. El libro por excelencia de sabiduría en la Biblia, el resumen es: no te apoyes en tu propia prudencia. Tú no te las sabes todas, ni yo me las sé todas. Consulta, pregunta, ora, pausa antes de tomar decisiones, antes de moverte en la vida. Y obviamente si yo me abro a la consulta, yo tengo que abrirme al cambio, a cambiar de opinión, a cambiar mi parecer, a reconocer que estaba mal en algo en mi vida. Y esa capacidad para aceptar errores, hermanos, es muy escasa, sumamente escasa. La gente puede estar convencida en su interior que está en lo incorrecto, pero el reconocimiento de eso es muy difícil, muy difícil. En resumen, hermanos, la vida sabia en días malos, lo primero que va a requerir es que andemos con cuidado. Y el andar con cuidado va a requerir mucha reflexión, no ligereza, no trivialidad, no superficialidad. Debemos ser enemigos de eso. Yo he tomado una decisión en mi vida que a menos que yo no esté convencido de que me estoy moviendo por eso, por convicción, no me muevo en algo. No me muevo en algo.
si no hay una convicción que me sostenga en este paso que voy a dar a mi vida, no me muevo hasta que no llegue a ese nivel de convicción. Necesitamos, hermanos, andar con mucho cuidado. Pero la vida sabia en días malos va a requerir otras cosas también. El versículo 16 nos llama a vivir entonces con sabiduría en días malos, aprovechando bien el tiempo. En otras palabras, los días malos requerirán de mí que hagamos lo que tenemos que hacer cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Empleados en lo que debemos hacer. Así se viven días malos. En este texto, en el versículo 16, 5:16, la palabra aprovechando es una palabra comercial que se usaba en el tiempo de Pablo en griego, que significaba comprar, redimir. Era como adquirir algo antes de que se perdiera. Pero realmente tiene una connotación adicional al simplemente comprar. Oigan la connotación que tiene. Porque esta palabra se usaba cuando alguien quería comprar un esclavo. Es la palabra exagorazo para los que siguen el griego. Cuando yo iba al mercado de esclavos y yo iba a comprar un esclavo y lo iba a redimir de su condición de esclavo, digamos ahí en el mercado, a pasar a ser un esclavo bajo un amo, yo lo redimía de su condición, mejoraba su condición. Esa era la palabra que se utilizaba. Yo lo redimía, exagorazo. Ahora, ¿qué era lo que pensaba el comprador de ese esclavo? Dame ese esclavo que le tengo un buen uso. Él no compraba sin considerar el uso que le iba a dar al esclavo. Él consideraba primero el uso. Ese es el esclavo que yo necesito, dámelo, lo quiero, tengo un buen uso para él. Esa es la palabra que aparece aquí, aprovechando bien el tiempo. Yo tengo el tiempo como una oportunidad. Yo voy a usar ese tiempo porque tengo un buen uso para él. Y en días malos lo que Pablo está diciendo es que el uso de mi tiempo debe siempre responder a la pregunta de cuál es el mejor uso de este tiempo. ¿Cuál es el mejor uso posible de este tiempo? Algunos dicen que la palabra tiempo, aquí no es cronos, es kairos. Yo voy a entrar eso un poquito más adelante, pero se refiere a toda tu vida. Tu vida es una oportunidad que Dios te da. ¿Cuál es el mejor uso que tu vida va a tener? Y pudiéramos aplicarlo de esa manera. Pero otros entienden que Pablo se está refiriendo más bien a los momentos de la vida. Dios te da, la vida está compuesta de una diversidad de oportunidades. La crianza con tus hijos es una oportunidad. El tiempo con tu esposa es una oportunidad. El tiempo en tu trabajo es una oportunidad. ¿Cuál es el mejor uso que tú le das a tu tiempo en tu oficina? ¿Cuál es el mejor uso posible, dado que tú eres un hijo de Dios, que tienes que caminar de una manera digna de tu llamado, que eres luz, que tienes que alejarte de las obras de las tinieblas? ¿Cómo tú lo puedes usar bien ese tiempo? O el tiempo con tu esposo, con tus hijos, y puntos suspensivos. Entonces de eso es que está hablando. Aprovechar el tiempo, aprovechar para dar un buen uso al tiempo. Y tiempo, entonces, ya adelanté un poquito, no es la palabra tradicional de que el tiempo que pasa, sino en la ocasión que tengo. En realidad, estudiando este pasaje, yo llegué a la conclusión que la palabra tiempo no debería ser la que está ahí. Porque parecería aprovechar el tiempo se traduce en nuestra generación es que hagamos más cosas. Aprovechar el tiempo es hacer más cosas, ¿verdad? Más actividad. Y cuando leemos ese pasaje, nosotros que queremos una vida light, más tranquila, que oye, como que me está presionando, ese pasaje me presiona. Este pasaje no me llama a hacer más cosas. Cuando uno lo interpreta correctamente, este pasaje tiene que ver con hacer mejores cosas en el tiempo que nos ha sido dado. Entonces no es más, es mejor. Y puede ser incluso que el pasaje te lleve a hacer menos cosas.
Porque tú piensas, ¿cuál es el mejor uso que le puedo dar a este tiempo? Y tú dices, pero es que esto no tiene sentido que yo lo haga. Esto no tiene trascendencia. ¿Para qué le voy a dedicar este tiempo a eso? Entonces voy a vivir constantemente, o debería vivir, para aprovechar bien el tiempo, para sacar el máximo provecho de cada oportunidad que la vida me presenta. Esa es mi paráfrasis. Para sacar el máximo provecho de cada oportunidad que la vida me presenta. ¿Cada oportunidad para qué? Para glorificar a Dios, para exaltarle, para reflejarle, para vivir de una manera en servicio a Él. Y eso es lo que ese versículo a eso es que ese versículo nos estimula. Entonces yo me pregunto, ¿tú has entendido tu vida como una oportunidad? ¿O cada momento de tu vida tú lo entiendes como una oportunidad que tienes que aprovechar? Como le decía el mercader, dame lo que tengo un buen uso para él. ¿Puedes decir eso tú de tu tiempo? Ven, que tengo un buen uso para estos 5 minutos, tengo un buen uso para ellos. Lo voy a emplear en tal cosa, en estimular a mi esposa, en amar a mis hijos, en leer la palabra, en hacer lo que tengo que hacer en mi oficina, en ser íntegro, en predicarle a alguien, en hacer lo que tengo que hacer. Se te ha concedido un tiempo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tú estás tratando de conseguir? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que tú estás tratando de conseguir en tu vida? ¿Qué es? Yo recuerdo que yo no soy un buen deportista. Algunas cosas, voleibol yo juego bien. Pero en béisbol yo no era muy bueno. Yo estuve como 1 año y medio, 2 años en una liga de béisbol cuando yo tenía quizás 12, 13 años. Pero si hay algo de lo que yo recuerdo del béisbol, obviamente no era la pasión que sentía por él, sino que a mí siempre me pareció muy largo el tiempo que pasaba entre bateo y bateo. Porque los niños van a batear. Uno va a la liga es a batear. Eso de que de a parar y batear, yo quiero batear, ¿entiendes? Entonces, había ese sentido, cada vez que llegaba la oportunidad de uno batear, había ese sentido de, ustedes lo veían así, ustedes ven los niños chiquitos mirando para abajo, pensando, esta es mi oportunidad. Este es mi momento. Yo me recuerdo que uno se ponía guantilla, se ponía el casco, se arreglaba el pantalón, se ponía a entrenar, a calentar, todo concentrado. Me ponía entonces en el home, veía el pitcher de una manera intimidante, veía la bola como que la bola era mi vida. Y yo recuerdo que mi papá me decía, no le quites los ojos a la bola, no le quites los ojos a la bola. Era ahí. Y esa era mi oportunidad. Todos mis sentidos estaban colocados a yo quiero hacer el mejor papel posible en este bateo. Esa era mi oportunidad. Yo quería dar el palo de mi vida. Con frecuencia no di ningún palo. Pero es la actitud de esta es mi oportunidad de yo hacer lo que tengo que hacer. Yo estoy aquí para batear. Yo estoy aquí para batear. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y todos mis sentidos están apuntando a ese propósito. Entonces, tu vida, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú la ves como una oportunidad. Tú estás viviendo con ese sentido de es ahora o nunca. Cada momento, cada minuto, aprovechándolo, preparándote, calentando. Tú estás calentando. Tú estás entrenando. Tú estás haciendo push-up. A veces hacemos push-up y marinero antes de batear. Yo hacía marinero antes de batear. Me ponía a hacer marinero antes de batear. Para estar listo para cuando la oportunidad se me presentara. Y yo siento que no es así en muchos casos. Yo siento que no estamos listos para el momento del bateo en la vida. Y a manera de reflexión para los que estamos desenfocados, hermanos, la vida tiene 2 propósitos, según su palabra. Primera de Corintios 10:31 nos dice, Pablo nos dice de una manera muy llana, nos dice el juego de la vida se trata de glorificar a Dios. Entonces, ya sea que comáis,
que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Propósito de la vida: glorificar a Dios, honrar su nombre, levantar su verdad, glorificar a Dios. Eso es otro mensaje. Pero ese es el propósito de la vida. Jeremías 9 nos habla de otro, más que propósito, de lo más valioso de la vida. Jeremías 9, 23 y 24 dice que la vida no se trata de ninguna otra cosa que no sea conocerle, amarle y servirle. Y oigan cómo lo dice: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. La vida se trata de glorificar a Dios y de conocer a Dios. Eso tiene muchas manifestaciones en nuestro día a día, pero ese debe ser el enfoque de mi vida. Cómo yo aprovecho cada minuto de mi vida, cada oportunidad que yo tengo. Cómo yo aprovecho mi vida para hacer eso lo mejor posible. Ese es el enfoque del cristiano, del creyente, y ese es el enfoque que Pablo quiere que nosotros tengamos en la vida. La razón de vivir con este nivel de estrés, de intensidad, el mismo texto nos dice: los días son malos. Los días son malos. Y la palabra para malos ahí en español es malos, en inglés es evil, es perversos, wicked, podridos, dañados. Los días son malos. Y nosotros sabemos que Pablo viene desde Efesios 5 hablando de que se alejen de la inmoralidad, que se alejen de la inmundicia, que se alejen de las obras de las tinieblas. Esos eran días malos también. Son días malos hoy también. La razón de por qué días malos me deben llevar a este tipo de vida son dos. En primer lugar, los días malos son un peligro para mí, para mi propia alma, son tentadores. Si tú no aprovechas bien tu tiempo, tú sabes una cosa: los días malos, la perversión de nuestros días te va a arrastrar, te va a envolver, te va a seducir, te va a engañar, te va a confundir. Si no aprovechas bien el tiempo en lo que tienes que hacer, en tu formación, en tu preparación, en tu calentamiento, en tu entrenamiento espiritual, los días malos te van a arrastrar. Pero los días malos también llaman a nuestra total entrega en aprovechar bien el tiempo, porque se requiere que los hijos de Dios seamos luz. Se nos requiere que seamos luz. Somos la luz del mundo. Aún el cristiano confundido tiene más luz que el que no tiene a Cristo. Y esa es la razón incluso de esta conferencia. Una de las razones de esta conferencia es esa. Esta reflexión, este sermón tiene que ver con los días malos que estamos viviendo, el deterioro moral, la revolución moral en la cual estamos y cómo nosotros vamos a responder. Y este mensaje tiene aplicación a nivel personal. ¿Cómo tú vas a responder a estos días malos? Por lo pronto, esta conferencia tiene tremenda importancia para nosotros. Entonces, vivir en días malos requerirá mucho cuidado, vivir con mucha atención, con mucha reflexión, con mucha humildad, pero requerirá también que aprovechemos bien el tiempo para aquello que el tiempo nos fue dado, para glorificar a Dios y conocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por último, Pablo le da una tercera recomendación a los efesios y les dice en el versículo 17 que vivir con sabiduría en días malos requerirá que conozcamos y aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así pues, dice el versículo 17, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué se nos dijo en el versículo 15? No como insensatos, sino que vivamos con cuidado, no como insensatos, sino como sabios. Viene el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ok, ¿cómo yo vivo como un sabio? ¿Cómo yo aprovecho bien el tiempo? ¿Tú sabes cuál es la mejor manera de aprovechar bien el tiempo? Es pensar y discernir la voluntad de Dios para tu vida y vivirla. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que te hace aprovechar bien el tiempo. Eso es lo que te hace un hombre o una mujer sabia. La sabiduría en la Biblia no es intelecto.
No es el mucho conocimiento que yo tengo. La sabiduría en la Biblia tiene una connotación eminentemente práctica. Ser sabio, hermanos, en la Biblia es vivir como Dios quiere. No hay que elaborar mucho eso. Es vivir su palabra revelada. Eso es lo que la Biblia requiere de nosotros y pide de nosotros. Obviamente que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo que inicia mi camino en la sabiduría es yo temer a Dios y entender que yo necesito su presencia en mi vida y entender que yo necesito su salvación en mi vida. Entender que yo soy un pecador y que se me requiere que me arrepienta de mis pecados y de mi condición y pida su redención y su salvación a través de Cristo. Ese es el principio de la sabiduría. Después de ahí vivir como Dios instruye en su palabra. Entonces fíjense lo que dice el versículo 17. Así pues, no seáis necios. La palabra que usa aquí es diferente a la palabra que usa en el versículo 15, que se traduce como insensato, que a veces son sinónimos, insensato, necio, pudieran ser sinónimos, pero en el original es diferente. En realidad, esto no lo puse yo, hermanos, aquí. El texto, Pablo lo usa así, era una palabra que se utilizaba para hablar de estúpido. Yo no creo que Pablo lo diga con una connotación juzgadora, porque esa no es la nota de todo el capítulo, pero sí nos está diciendo que cuando yo vivo fuera de la voluntad de Dios, es una actitud como de estupidez. Es una estupidez vivir fuera de la voluntad de Dios. El sabio vive, versículo 17, segunda parte, entendiendo, si no entended cuál es la voluntad de Dios. Dale mente, entiéndela y obedécela. Esa es la vida del sabio, ese es el que aprovecha el tiempo. De eso se trata la vida. Y yo yo estoy absolutamente convencido de que una de las cosas que todo cristiano quiere es conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿No es así? ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Okay. A veces, lo que pasa es que a veces queremos que Dios nos la comunique de cierta manera, o a veces queremos que su voluntad coincida con mi voluntad, pero nosotros todos queremos saber qué es lo que Dios tiene que decir, qué es lo que Dios quiere opinar. Y definitivamente, estos son tiempos de mucha confusión. Que la voz de Dios, si nosotros no estamos aprovechando bien el tiempo en los caminos del Señor, la voz de Dios como que no la oímos muy bien. No está clara para nosotros. Pero su voluntad está expresada en su palabra, su voluntad está expresada en su enseñanza, su voluntad está expresada de diferentes maneras. Las circunstancias me hablan de su voluntad. Si yo soy capaz de reflexionar en lo que me está pasando, si yo soy capaz de vivir con cuidado y discernir lo que debo hacer en cada momento, si yo estoy viendo la vida como una oportunidad, déjame pensar y concentrarme en qué es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que mirar esa bola, mirar esta circunstancia, cómo le doy medio a medio para yo por los 400 sacar. ¿Me entienden? Es vivir así, con ese nivel de reflexión, de intensidad y de discernimiento. Pero con frecuencia, hermanos, nosotros no hacemos y no llevamos a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, tristemente. Caemos en una estupidez, por diferentes razones. Una posible razón es que la ignoro. Hay gente que ignora la voluntad de Dios. La consejería bíblica es precisamente tratando de exponer la voluntad de Dios frente a todo el que viene. La gente va buscando consejería. ¿Qué usted cree, pastor? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que, por ejemplo, nadie se sienta aludido porque no estoy pensando en ningún caso? Pastor, entonces yo tengo que perdonar a esa persona que me ofendió. ¿Qué tú crees? A veces la consejería, nosotros, ¿qué tú crees? Sí, yo creo que sí. Bueno. Pero la persona necesita, porque es que tiene una lucha con sus deseos y una lucha con su carne en diferentes cosas. O sea que entonces yo no puedo tener amores con uno creyente. ¿Qué tú crees? Pero pastor, yo he visto tanta gente que se convierte en el proceso. Ajá. Ok. Entonces definitivamente, yo tengo que pagar todos los impuestos. ¿Qué tú crees?
Entonces, hay gente que la ignora, pero mi experiencia es que la mayoría no la ignora. No la ignora. Pero hay ignorancia. Entonces eso puede ser una de las razones por las que yo no llevo a cabo la voluntad de Dios. Si tú la ignoras, hermano, hermana, en alguna área de tu vida, si tú la ignoras, pide consejo. No te muevas hasta que el consejo no te sea dado en la dirección que su palabra te instruye. A veces no es ignorancia, es miedo, es costo. Es que lo que Dios me requiere tiene un costo que yo no quiero pagar. No, es difícil, es demasiado difícil para mí. Es que yo no quiero. ¿Y por qué? Porque yo tengo miedo. ¿Y si yo hago esto? ¿Y entonces? ¿Y si hago aquello? ¿Y entonces? Lo que me va a salir. Tengo miedo a sacrificar eso que se requiere. A veces es simple orgullo que me impide obedecer. Yo sé que eso es lo que Dios quiere, pero yo no voy a hacer eso, ¿no? Orgullo. Desafío a Dios. A todos nos ha pasado, los que tenemos hijos pequeños. Vete a bañar. Me pasó ayer, antes de ayer. Daniel, en la cara, a los ojos lo miré, dije, vete a bañar. Y me hizo así. No. En serio, yo no estoy bromeando. Esto no, de hecho, yo no te lo tenía aquí en la nota, pero me acordé de eso precisamente hablando de esto. Me dijo, no. O sea, yo no pude divorciar la actitud que nosotros tenemos a veces con Dios cuando nosotros sabemos su voluntad y le decimos, no. A veces es simplemente pereza o ligereza en nuestras vidas. Pereza. Es difícil caminar ese camino angosto. El camino angosto de la vida cristiana es difícil. Amar al otro es difícil. Morir a mí mismo es difícil y me da pereza. Ay, yo sé lo que tengo que hacer. Pero si nosotros queremos vivir una vida sabia, si queremos vivir una vida aprovechando bien el tiempo, se nos requiere que conozcamos su voluntad y la abracemos con todo nuestro corazón. Entonces, hermanos, días malos van a requerir extremo cuidado, extrema reflexión de nuestros pasos, de nuestro caminar. Días malos van a requerir que aprovechemos bien el tiempo, que aprovechemos cada oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer. Cero distracción en nuestra vida. Eso no implica, hermanos, que yo no me puedo un día relajar. ¿Usted sabe una cosa? Hay momentos en la vida que lo que manda es dormir. Eso es lo que la voluntad de Dios prescribe. Dormir y descansar y relajarse sanamente. Eso está dentro de la... No es que vamos a vivir sin dormir, no, porque la voluntad de Dios, el mundo se va a perder si yo no hago algo. No. Es hacer lo que tenemos que hacer en cada momento. A veces hay que apagar la televisión en vez de estarnos desgastando en cosas que no nos edifican y acostarnos. Eso es lo que manda. Esa es la mejor forma de aprovechar ese tiempo. Reflexión, aprovechar bien el tiempo y conocer su voluntad y hacerla. Yo creo, y esto Dios lo sabe, no estoy manipulando, un buen uso de mi tiempo, de nuestro tiempo en esta semana es venir a la conferencia. Porque de esto que vamos a hablar, cómo nos preparamos, cómo nos edificamos, cómo nos calentamos para enfrentar la bola que viene de allá para acá, que viene a más de 100 millas. Y que en el poder de Dios podemos batear y sacarla de jonrón. Pero tenemos que ser lo que estamos llamados a hacer en este momento. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.